Muy buenos días, traders. Iniciamos la jornada de análisis de mercado el día de hoy, viernes 17 de octubre. Vamos revisando cuáles son las tendencias del mercado y cómo aperturó la bolsa el día de hoy. Pues bueno, se ve que abrió con un sentimiento mixto, reflejando la creciente preocupación de los operadores por la salud de los bancos regionales estadounidenses y el aumento del riesgo crediticio. ¿Ok? Vemos cómo actualmente se encuentra cotizando el índice Nasdaq, que el día jueves cerró con una vela bajista. Vemos cómo cerró el día de ayer con una vela bajista, a los 24.514, dando pérdidas moderadas de acuerdo al día miércoles. El precio no bajó más de lo esperado que se tenía previsto. Y también esto viene arrastrando por una nueva ola de volatilidad vinculada al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, los malos informes de préstamos en las entidades financieras regionales y la falta de avances en la reapertura del gobierno estadounidense, que acumula la tercera semana en el shock. Como vemos directamente, el índice Nasdaq se encuentra cotizando el día de hoy casi plano, regresó muy cercano a los 24.200 y pues en la mañana subió hacia los 24.787 puntos. ¿Ok? Precio actualmente se cotiza de manera plana, veamos si logra recuperarse o caso contrario termina con una vela bajista por debajo de esta zona. Por otro lado, el índice Dow Jones se encuentra cotizando el día de hoy alcista después de bajar muy cercano a los 45.433. El precio empieza a recuperarse y se torna con una vela alcista el día de hoy. Lo que el índice Nasdaq estaba cotizando con una vela casi plana, casi bajista, el precio del Dow Jones está tanto alcista como una vela, como podemos observar. ¿Ok? Adicional a eso, existen también noticias relevantes, como les comentaba del tema bancario. Según Peter Sidorov de Deutsche Bank, piensa que el sentimiento del mercado se está deteriorando bruscamente en las últimas 24 horas tras conocer los malos préstamos de dos bancos regionales, lo que llevó a las acciones del sector financiero en su peor jornada desde el mes de abril. Y se sabe que el índice bancario regional cayó un 6.3%, su mayor descenso desde principios del año, luego de que bancos regionales como Science Corporation reportaron una pérdida de 50 millones de dólares y Western Alliance revelara un caso de fraude vinculado a IPO. ¿Ok? A pesar de todo este nerviosismo que se viene dando, UBS señaló que el crédito aún no se ha convertido en un freno para el crecimiento, dado que los hogares estadounidenses mantienen balances relativamente sólidos y un bajo nivel de endeudamiento. ¿Ok? Ahora sí, revisemos al S&P 500, que también el día de hoy retrocede muy cercano a los 6.535 y en breve se recupera sobre los 6.000. ¿Ok? Podríamos esperar que el precio termine cotizando con una vela casi plana, muy parecida al índice Nasdaq, mientras el Dow Jones ya empieza a recuperar terreno. ¿Ok? Adicional a eso, también en el tema de política monetaria y contexto económico, la Reserva Federal continúa proyectando un tono más moderado para la siguiente reunión y vendrá enfatizando que el proceso de reducción de tasas se sigue en camino, aunque el reciente deterioro del sentimiento financiero podría influir en el calendario de los ajustes. Mientras tanto, el cierre de gobierno en los Estados Unidos sigue de pie y pues sin resolución alguna, lo cual sigue afectando a indicadores económicos claves para nuevamente planificar y tener horizonte acerca de la economía. ¿Ok? Eso sería en cuanto a los índices. Revisemos el campo de las acciones y una de las acciones interesantes del día de hoy es American Express, que se encuentra cotizando alcista al día de hoy, apertura del 5% aproximadamente, y lo que va de la jornada ya van caminándose a un 6%. Viene creciendo bastante bien desde el 13 de octubre y pues la compañía empieza a elevar su rango inferior de su previsión de beneficios para el año 2025 tras empezar a superar todas las estimaciones que tenía en el mercado, y el fuerte gasto de los clientes y el impulso de su tarjeta Platinum fortalece las perspectivas de ingresos entre 71.800 y 72.500 millones por encima del consenso de los analistas, lo cual ha hecho que el precio de
American Express se recupere tras la caída de la semana del 3 de octubre. El precio se ha venido recuperando, ¿no? Vemos que desde su caída más reciente, que fue también en el mes de abril, que empezó a recuperarse, la acción de American Express se ha recuperado un 54%, bastante bien, ¿no? Vemos como todas las acciones a partir del mes de abril de este año se vinieron recuperando de forma súper interesante. Y otra de las empresas es Micron Technology, que el día de hoy empieza a retroceder, apertura con un mercado bajista. Vemos como el día de ayer cerró cotizando en los $202 y hoy apertura cotizando por debajo de los 200 puntos. Y pues esta caída se debe tras su anuncio que suspenderá las ventas de chips para servidores a centros de datos de China. En medio de tensiones comerciales y restricciones tecnológicas entre Washington y Beijing, tuvimos esta noticia, lo cual el precio de la acción retrocedió aproximadamente un 4%. Esta noticia, vemos cómo la acción viene subiendo bastante fuerte. De igual manera, desde el mes de abril, la acción se ha recuperado un 201%, una subida espectacular, bastante bien. Empezó a recuperarse. Y por otro lado, revisemos también a Oracle, que se encuentra el día de hoy cotizando en los 289 puntos. También retrocede el día de hoy. Vemos, ha caído con una vela bajista. El precio ya viene cayendo aproximadamente un 8%, ¿no? A pesar de presentar ambiciosos objetivos a largo plazo impulsados por inteligencia artificial, sus acciones retrocedieron luego de revelar un plan de ingresos de 225 mil millones para el año 2030, cifra que empezó a sorprender por su agresividad. Inversionistas reiteraron su recomendación de overweight y elevaron su precio objetivo a $380. Vieron algo tan ambicioso que los analistas lo tomaron de esta manera, inversionistas y tal vez liquidaron y vemos que retrocedió. Pese a que fueron muy ambiciosos sus datos, así es el mercado, tal vez se tenía previsto que suba, pero tuvimos que ver cómo la acción retrocede, la acción viendo bastante bien desde los 270 y actualmente ya a un retroceso en 2 días de un 10% para la acción de Oracle. ¿Ok? Ahora sí, revisemos las acciones de los 7 magníficos y Google se encuentra cotizando en los 250 puntos. Ahí vemos cómo la acción también viene creciendo tras su caída del 10 de octubre que llegó a cotizar en los 235 puntos, empieza a subir y se sabe que Alphabet de Google y Salesforce empiezan a expandir su alianza estratégica en torno a la inteligencia artificial, integrando los modelos de Gemini de Google en plataformas de Agentforce 360 de la empresa Salesforce. Vemos cómo viene creciendo bastante bien todo lo que va este año. Y ahora pasemos a ver cómo afectó esta noticia a Salesforce y pues directamente el precio de la acción el día de hoy empezó aperturando un poco alcista. Vemos cómo la acción cuando alcista llegó a subir un 4% y actualmente se encuentra retrocediendo, ¿no? Como les comentaba, se encuentra en una zona clave, el precio de la acción, donde ya ha venido cayendo de forma interesante en las últimas jornadas y pues vemos que desde su punto más alto el precio de la acción ha retrocedido un 33%. Podría dar una excelente oportunidad, ya que su siguiente precio objetivo son los 325. Ahora revisemos a Meta, que el día de hoy se encuentra cotizando en los 709 puntos después de su agresiva caída que vino el mes de septiembre. La acción ya viene cayendo aproximadamente un 10% y pues Meta se empieza a preparar para crear un acuerdo de financiamiento de 30 mil millones de dólares junto con Blue Capital para su proyecto de infraestructura de inteligencia artificial avanzada. Esto viene considerando el mayor de su tipo en Estados Unidos, la inversión más fuerte, pues el tema de la creación del proyecto de infraestructura más grande en su tipo en los Estados Unidos. Noticia que si se llega a tener ese tema de financiamiento, ese acuerdo, lo más probable es que la acción
¿no? La acción actualmente se encuentra en esta zona, agotada la presión. Vemos cómo las velas ya se va agotando tras esta caída y podríamos esperar una mayor lateralización del precio antes de mantener un catalizador para que la acción crezca. ¿Ok? Por otro lado, revisemos a Apple, que se encuentra cotizando en los 249 puntos y empieza anunciando un acuerdo exclusivo de 5 años con la Fórmula Uno para transmitir todas las carreras en Apple TV a partir del año 2026. Este contrato está valorado en aproximadamente 750 millones de dólares. ¿Ok? Un acuerdo estratégico bastante bien, pues se podría aprovechar esta caída de la acción después de llegar a cotizar en los 258, el precio ha caído aproximadamente puntos, actualmente está intentando recuperarse en esta zona y si sigue lateralizando podríamos esperar que el precio nuevamente tome un impulso, caso contrario podríamos esperar mayores caídas hacia los 240 puntos de manera técnica para la acción de. Por otro lado, revisemos Nvidia, cómo se encuentra el día de hoy. Y pues Nvidia empieza a tornarse el día de hoy con una vela casi alcista. Vemos como el precio cotizaba en 180 puntos en la mañana y actualmente ya subió 2, ¿no? Esta zona es súper clave para Nvidia, ya que si logra mantenerse como está por el momento, podríamos esperar una lateralización del precio y que siga creciendo. Caso contrario, un rompimiento en los 180 puntos podría desencadenarnos un retroceso hacia los 173 o los 170 puntos, ¿no? Así que estar muy atentos. Igual, Nvidia es una de las empresas que es bastante interesante desde su caída. Empresa aproximadamente ya viene creciendo un 110% su acción, una recuperación muy interesante que tuvieron las acciones. Mientras tanto, Tesla sigue en la zona que tenemos marcado, vemos como el agotamiento de ventas que se mantuvo y el precio intenta nuevamente ya colocarse o intentar recuperarse, ¿no? Podríamos esperar que siga este tema de la lateralización del precio antes de una subida y pues el rompimiento de esta zona podría desencadenar mayores caídas, llegando a los 300, ¿no? Así que también estar atentos con la acción de Tesla, una acción muy interesante. ¿Ok? Y con este retroceso de las criptomonedas, acciones que giran en torno a la misma han tenido un retroceso también bastante fuerte, como es Circle, retrocedió aproximadamente un 20% después de su acción estar cotizando muy cercano a los 160 puntos, actualmente cotiza en los 125. ¿Ok? Veamos cómo está reaccionando el precio del mercado y cómo podría seguir avanzando. Si las criptomonedas tienen una recuperación, podríamos también esperar algo de recuperación para las acciones que giran en torno al ecosistema, ¿no? Eso sería en cuanto a las acciones. Ahora revisemos cómo se encuentra el commodity del oro y pues el oro se encuentra cotizando en los 4.247, una vela bajista el día de hoy tras alcanzar los 4.380 y Deutsche Bank reveló que el oro representa ya el 30% de las reservas globales frente al 24% del trimestre anterior, ¿ok? Mientras que la participación del dólar cayó del 43% al 40%. Este cambio muestra un creciente interés de los bancos centrales por diversificar reservas y refugiarse en activos reales. Con todo esto, el oro el día de hoy desencadena una caída bastante fuerte, cual se podría esperar que el precio de este activo siga cayendo, estabilizándose, pero no dar todas estas más probables un retroceso como lo ha venido haciendo antes de seguir una escalada interesante y por qué no para llegar a los dólares por onza si las tensiones comerciales siguen creciendo y la incertidumbre global igual, ¿ok? Ahora sí, pasemos al campo de las criptomonedas y Bitcoin el día de hoy, tras llegar a los 103.000 puntos, intenta recuperarse. Vemos cómo el día de hoy retrocede el precio aproximadamente un 5% retrocedió en la mañana, cotizando en los 103.000 puntos. Vemos donde el precio empieza nuevamente a rebotar e intenta recuperarse, ¿no? Esto viene presionado por liquidación masivas que alcanzaron los 80 millones de dólares en
24 horas según Coincentra, ¿no? El sentimiento general se mantiene débil tras la caída del mercado accionario y el repunte del dólar, lo que viene provocando una correlación negativa con los activos de riesgo. Vemos cómo el precio del activo viene retrocediendo desde su máximo histórico aproximadamente un 15%, que actualmente está intentando recuperar la zona clave de los $105.000 para nuevamente tener su escalada sobre los 110. ¿Sí? Así que también estar atentos si el precio sigue retrocediendo por debajo de $110.000, no logra recuperar la zona de los 105.000 puntos, podríamos desencadenar mayores caídas del precio del activo, ¿no? Eso sería todo, traders. Que tengan una excelente jornada de operaciones. Nos vemos el día de mañana con más noticias nuevas.